le quitó la frontera, se la quitó, no me acuerdo qué presidente, creo que fue Elías Calles, o sí, creo que fue Elías Calles, Plutarco Elías Calles, el que le quitó la frontera a Nuevo León porque no pagaba tributo. Entonces dijo, se lo voy a dar a Tamaulipas, y todo este pedacito que le llaman la frontera chica, se la dieron a Tamaulipas. Entonces, toda esta zona desde que ha sido famosa por el trasiego de indocumentados. Claro. Siempre, siempre, siempre. Ha habido familias que se han dedicado al Hoy se está grabando esto. Sí. Es un breve cultural. Más. Me contaron así. Dijeron. No, es que me parece súper interesante porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Hoy, claramente, ¿no? De hecho, dicen que en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, hubo una radiodifusora. ¿Cómo se dice cuando inyectas dinero? ¿Inversión? De inversión de Al Capone. Radiodifusora en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, y que en Ciudad Reynosa, Tamaulipas llegó a ir Fidel Castro cuando Estados Unidos estaba en guerra. Llegó allá a Reynosa, Tamaulipas. ¿Quién más llegaron? Llegaron alemanes allá a Reynosa, Tamaulipas, porque antes, en la guerra contra los alemanes, Estados Unidos no aceptaba nada de Alemania. Entonces, muchas cosas que venían de Alemania llegaban a Reynosa por medio de Matamoros. Y yo después de ahí las brincaban a Estados Unidos. Sí tiene historias tanto buena y como mala. Sustituye tu cena por este saludable batido. Sí, súper interesante. Lo que quería comentar con respecto a la lección 184 que dice, el nombre de Dios es mi herencia. No sé si estuvieron escuchando, leyendo un poco las lecciones de esta semana, que la verdad es que son, estamos en un punto tan hermoso del libro de ¿En qué capítulo vamos? ¿Cómo? ¿En qué capítulo vamos? Estamos en el capítulo 15, apartado 2, pero quería, con respecto a todo esto que se dio, esta conversación, hacer referencia a la lectura, a las lecciones de la semana. Quería hacer un breve comentario de la lección 184 del libro de ejercicios. Son esas lecciones que yo mando los audios por video de YouTube. Sí. Son las lecciones diarias. Entonces, en la 184 que compartí hace un par de días, dice, el nombre de Dios es mi herencia. No, quizá no nos dice mucho esta frase, pero comienza explicándonos la lección que dice, vives a base de símbolos. Y ahí empezamos a ver todo esto que el curso nos habla de la simbología. Has inventado nombres para todas las cosas que ves. O sea, recién lo que estuvimos hablando acerca de cómo calificamos las cosas, por qué las regiones. Cuando yo previamente, habiendo como a propósito preparado esto, por ejemplo, Irán, vos hablabas de que en 20 minutos de acá a allá es Estados Unidos, un lugar con otras leyes, supuestamente y territorialmente no hay diferencia para allá. Pero sí en toda la cuestión de los hombres, de las reglas, del idioma, de la propiedad, de todo eso es simbolismo, que no es lo que somos. ¿Y qué le pasó al muchacho? Ahí estamos. Entonces, primero, como fue hermoso escuchar, porque es súper interesante, pero también contextualizarlo en el sentido de que acá nos explica. Cada una de ellas, de estos símbolos, de las cosas que ves, se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre. De esta manera, las segregas de la unidad. Entonces hablamos, por un lado está Estados Unidos, con sus reglas, sus leyes, su idioma. Colombia, México, Argentina, que en realidad es un solo planeta. Que en realidad, y hasta regionalmente, hablamos un idioma, y bueno, y cada región va tomando sus particularidades, pero en definitiva,
es lo mismo un ser humano, un cuerpo en Argentina, un cuerpo en China, un cuerpo en Rusia, son cuerpos. Todos tenemos emociones. Y todo esto que hacemos, este estudio del ego, funciona de la misma manera. Este estudio del ego y nuestra mente. Entonces, en el punto 3 de la lección 184 nos dice, ¿qué son esos nombres mediante los cuales el mundo se convierte en una serie de acontecimientos independientes, de cosas desunidas y de cuerpos que se mantienen aparte y que contienen fragmentos de mente como si de conciencias separadas se tratase? Y después en el 9 nos dice, todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo, porque nadie dice de que no vamos a desentendernos de todo esto que estuvimos. Nadie dice que no los vamos a usar, porque son la forma en la que nos comunicamos. Mas no te dejes engañar por ellos, nos dice el curso. No representan nada en absoluto, y este será el pensamiento que en tus prácticas te liberará de ellos. Nos dice, no creas que fuiste tú quien hizo el mundo. Las ilusiones sí, mas lo que es cierto en la tierra y en el cielo está más allá de tu capacidad de nombrar. Por eso, como a veces hablamos, Irán o cada uno de nosotros hablamos de que hay cosas que van más allá de esta capacidad de decir y describirlo, sino que es una sensación que quizás las palabras no llegan a describirlo. Trato de describirlo, de calificarlo, pero la sensación es tan, no sé, de la experiencia. Entonces nos dice, cuando llamas a un hermano, es a su cuerpo a lo que te diriges. Su verdadera identidad queda oculta debido a lo que crees que él es realmente. Su cuerpo responde al nombre con que lo llamas. Cuando yo llamo mi pareja, mi hija, todo eso son como pronombres personales que en realidad, en definitiva, es lo mismo que yo. Pero cuando le doy ese lugar, mi pareja, mi hija, mi vecino, mi compañero de trabajo, su cuerpo responde al nombre con que llamas, pues su mente ha consentido en aceptar ese nombre que le das como su nombre, y de esta manera su unidad queda doblemente negada, pues tú lo percibes como algo separado de ti, y él acepta como propio ese nombre separado. Entonces, aquí en esta experiencia dual humana es donde estamos. No hablamos de rechazar o negar estos simbolismos que nos ayudan a comunicarnos. En algún momento, en algún lado lo vi que nos habla de que todo esto nos sirve para comunicarnos, para calificar las cosas y para expresarnos. Pero no nos engañemos y no nos dejemos llevar únicamente por estos símbolos. Reconozcamos que lo que somos va mucho más allá de lo que estoy expresando con mis palabras, e incluso va mucho más allá de lo que estoy percibiendo con mis sentidos, mis ojos, o lo que puedo llegar a ver. Entonces es hermoso poder reconocer en nuestra experiencia en la vida que hay momentos que son tan difíciles de calificar como cuando tenemos un hijo, como un duelo, como momentos difíciles, fuertes, que le podemos poner palabras, pero esa experiencia es tan, sí, una experiencia, me sale personal, que otro que la haya vivido quizá puede llegar a comprender más allá de esas palabras. Entonces, eso es lo que quería como resaltar, que me pareció súper interesante que tengamos en cuenta, como que a veces vieron que nos dicen, no te creas lo que crees. No, o sea, empecemos a quitarle peso a todas esas cosas que quizá me hacen sufrir, o que veo y que me enojan, o que me fastidian. Empecemos a darnos cuenta de que es solo una forma de verlas, a subjetivizarlas, que quizás hay otras formas de percibirlo, y seguramente hay otras formas también de percibirlo. Entonces, no descreamos de lo que estamos viendo, pero sí
tengamos en cuenta de que no es la única forma, de que lo que yo creo que el otro me dijo, por ejemplo, si me ofende, bueno, si yo me siento ofendida es una forma de verlo, pero si yo me siento ofendida es una forma de verlo desde mi ego. Pero sí hay otras formas de ver esta misma situación. Y todo depende de yo lo que elija. Estaba leyendo un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Covey, y hablaba de esto, hablaba de que, no me acuerdo el nombre bueno, un hombre, lo voy a volver a leer y se los voy a contar mejor. En el campo de concentración, en Alemania, él era psicólogo, entonces estudiaba la mente. Entonces, cuando estuvo un hombre muy famoso, no me sale ahora el nombre, cuando estuvo en el campo de concentración, él veía que las distintas personas reaccionaban de distintas formas ante el mismo hecho, ante, por ejemplo, la tortura física. Entonces, algunas personas, su respuesta ante eso era sacar sus peores cosas, su lado más oscuro, y otras personas, ante ese mismo estímulo del afuera, ante una tortura, simplemente sacaban su santidad, su perdón. Entonces, él observaba a su alrededor que cada quien tenía reacciones distintas ante la misma situación. Entonces, eso es lo que él llamó en ese momento la última libertad, porque pueden quitarnos, todas pueden avasallar sobre nuestro cuerpo, pueden sobre nuestra casa, quitarnos la propiedad de mi casa, de mi hijo, lo que sea. Pero la última libertad, él habla de que es la libertad que yo tengo de pensamiento, de cómo tomo lo que está pasando, como el caso de Jesús. Cuando a Jesús en la cruz, bueno, le hacían, en general, temeríamos, lloraríamos, nos sentiríamos culpando al otro, pero también tenemos la posibilidad de elegir ver y experimentar lo que está pasando con compasión. Viendo, porque este hombre en toda esta experiencia en el campo de concentración se dio cuenta de que él podía controlar sus pensamientos de tal forma que él veía cómo podía capitalizar eso que estaba pasando, que ese dolor que le estaban generando a su cuerpo, él podía no darle atención al dolor físico, que sí estaba haciendo, sino que podía mantener su atención, ejercitar su mente y mantener su atención en lo que iba a enseñarles a sus alumnos cuando él saliera del campo de concentración, de que sí se puede mantener esa mente enfocada. Él visualizaba y tenía esa fe y esa certeza de que él quería salir vivo para explicar todo esto, de que uno puede ejercer esa voluntad con su mente. Puedo estar, digamos, sintiéndome víctima de las circunstancias que están afuera, o bien puedo darme cuenta que la última libertad que tengo es la de mi mente. Pueden hacerle cosas a mi cuerpo, encarcelarme, pero una cosa es la libertad, explicaba que una cosa es la libertad es interna, y la liberación, explicaba, es externa. Entonces explicaba esta doble juego con la palabra, que uno puede estar en una cárcel y puede sentirse libre porque su mente está en libertad, o uno puede estar en su casa, en el trabajo, y puede sentirse encarcelado. Entonces, en realidad, la última libertad que tenemos y que nadie nos puede quitar, solo nosotros elegimos qué hacer con esa libertad, es la libertad de mi pensamiento. Entonces,
eso es cuando reconocemos eso, es tomar un poder que nadie nos es inalienable. Esa es la última libertad que nadie nos puede quitar. ¿Qué hago con mis pensamientos? Sí. La, la actitud, ¿no? ¿Con qué actitud tomas las cosas? Sí. Entonces, bueno, y todo el libro este de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva habla de que todas las cosas que se oponen o las contrariedades de la vida, en realidad, si yo tengo una mente previsora y determinada, cuando yo tengo la mirada puesta en la meta, no hay nada que me pueda correr de ahí. Van a pasar cosas, van a haber contrariedades, pero yo las voy a ver como un obstáculo a atravesar y no alguien que me quiere atacar o alguien, sino que si algo se pone adelante en mi camino, yo voy a encontrar la forma de atravesarlo y de llegar a ese lugar donde quiero llegar. Entonces, si mi meta es la paz mental, puede llegar a una situación como Bianca nos estaba comentando, me estaba comentando hoy que está habiendo muchas lluvias allá donde en la zona en la que ella está. Entonces hay personas, inundaciones y personas que perdieron su casa, se tuvieron que ir de sus casas, entonces están los que pueden buscando ropa, dónde alojarlo, bueno, están en una situación así. Entonces, es como uno, ante la situación que está pasando, yo elijo tomarlo. Puedo deprimirme y pelearme y luchar contra la naturaleza, o bien, bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo un cuerpo, tengo salud, bueno, voy a ayudar, si tengo ganas, voy a contribuir de la forma que me salga a esto, o quejarme de la lluvia en mi casa. Entonces, cada uno, como dice Gaby, ahí lo dice Víctor Frankl, ahí está, libertad de elegir, la última libertad, exacto. Ahí nos lo puso en el chat. Sí, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? Y es que yo creo que todos reaccionamos de diferente manera al mismo estímulo y tiene muchas cosas que ver desde tu educación, desde tu forma de pensar, el control de tus emociones. Son muchos factores para reaccionar y por eso reaccionamos todos diferente. Sí. Ojalá todos reaccionáramos igual y bien. No, lo divertido es que no todos reaccionamos de la misma forma, de que tenemos emociones. Eso es lo divertido, que cada uno tenemos una forma distinta, sí. Pero lo interesante es que siempre hay formas amorosas, siempre. Siempre hay formas de unión que nos unen. Entonces que el símbolo, volviendo a la lección, cerrando la 184, que encontremos en el símbolo, en las calificaciones, la unión y no la separación. Que podamos, el otro día leía una nota que hablaba de desmitificar de vuelta esto de que se habla en la espiritualidad del desapego. ¿Ok? Es importante el desapego, la práctica y bueno, y todo eso. Pero por otro lado, el ser humano necesita apegarse. Uno cuando nace y es bebé, necesita físicamente de alguien que lo asista mínimamente, de ese apego, de ese abrazo, de esa que le den de comer, de ese cuidado. Y lo mismo cuando crecemos, podemos ser muy maduros emocionalmente, pero un abrazo, a nadie le sobra un abrazo, a todos nos hace bien, un abrazo, un beso, una palabra de aliento. Entonces, siempre es el camino del medio, cuando ese apego, no está mal estar en una relación de pareja, pero cuando ese apego, cuando esa relación empieza a generar dolor, bueno, ahí es donde me invita a estudiar el desapego y a estudiar qué es lo que está generando el conflicto. Pero nadie dice que está mal elegir una relación de pareja, elegir un trabajo, tener una casa, pero siempre volvemos a la mente. Depende de la concepción en mi mente.
de lo que esté pasando. Porque yo puedo tener una casa, y bueno, digo, tengo una casa, o también puedo vivir aterrorizada de que venga alguien y me robe, de que el Estado venga y me saque mi casa, y de que... Entonces son formas totalmente opuestas de concebir el mismo hecho. Tengo una casa, tengo una pareja, tengo un hijo. Puedo disfrutar de tener un hijo, puedo tener terror de que le pase algo a mi hijo y temer constantemente. Entonces siempre volvemos a esto mismo de elegimos, somos los dueños de cómo vemos lo que está pasando, porque no podemos cambiar lo que está pasando, pero sí ver de una forma positiva, amorosa, o que nos permite evolucionar. No habla, y es muy delgada la línea, no estamos hablando de negar o rechazar. Si hay un diluvio, una inundación, está pasando y no es divertido. Y hay gente que no se está divirtiendo. No hablamos de negar eso, pero sí de buscar la solución, la alternativa y de cómo puedo servir para mejorar esto que está pasando. Entonces, vamos eligiendo cada día cómo queremos ver el mundo. Eso quería compartir. Claro. Y bueno, y ahora continuamos con algo súper interesante también, que es el capítulo 15 del libro de texto, el apartado 2, el final de las dudas. ¿Alguien quiere leer? Ana, o Liz, o Gaby. A ver, es el mar de las dudas. El final de las dudas. Sí, el final de las dudas, cierto. Dice 1. La expiación tiene lugar en el tiempo, pero no es para el tiempo, puesto que se encuentra en ti, es eterna. Lo que encierra el recuerdo de Dios no puede estar limitado por el tiempo, del mismo modo en que tú tampoco puedes estarlo, pues solo si Dios estuviera limitado, podrías estarlo tú. El instante que se le ofrece al Espíritu Santo se le ofrece a Dios en tu nombre, y en ese instante despiertas dulcemente en Él. En el instante bendito abandonas todo lo que aprendiste en el pasado y de inmediato el Espíritu Santo te ofrece la lección de la paz en su totalidad. ¿Cómo iba a requerir tiempo aprender esta lección cuando todos los obstáculos que podrían impedirlo han sido superados? La verdad trasciende al tiempo en tal medida que toda ella tiene lugar simultáneamente, pues al haber sido creada como una sola, su unicidad es completamente independiente del tiempo. No permitas que el tiempo sea motivo de preocupación para ti, ni tengas miedo del instante de santidad que ha de eliminar todo vestigio de él, pues el instante de paz es eterno precisamente porque está desprovisto de miedo. Dicho instante llegará, ya que es la lección que Dios te da a través del Maestro que Él designó para transformar el tiempo en eternidad. Bendito sea el Maestro de Dios, cuyo gozo reside en mostrarle al Santo Hijo de Dios su santidad. Su gozo no está circunscrito al tiempo, sus enseñanzas son para ti porque su gozo es el tuyo. A través de él te alzas ante el altar de Dios, donde Él dulcemente transforma el infierno en cielo, pues es únicamente en el cielo donde Dios quiere que estés. 3. ¿Cuánto tiempo puede tomar llegar allí donde Dios quiere que estés? Pues ya estás donde siempre has estado y donde has de estar eternamente. Todo lo que tienes, lo tienes para siempre. El instante bendito se extiende para abarcar el tiempo, del mismo modo en que Dios se extiende a sí mismo para abarcarte a ti. Tú te has pasado días, horas e incluso años encadenado a tus hermanos, a tu ego, a fin de apoyarlo y proteger su debilidad. No percibes la fuente de la fortaleza. En este instante santo, liberarás a todos tus hermanos de las cadenas que los mantienen prisioneros y te negarás a apoyar su debilidad o la tuya. 4. ¿No te das cuenta de cuán desacertadamente has utilizado a tus hermanos al considerarlos fuentes de apoyo para el ego? En tu percepción, por lo tanto, ellos dan testimonio del ego y parecen darte motivos para que no los abandones.
Tus hermanos, no obstante, son testigos mucho más poderosos y mucho más convincentes en favor del Espíritu Santo, cuya fortaleza respaldan. Eres tú, pues, quien determina el que ellos apoyen al ego o al Espíritu Santo en ti, y reconocerás cuál de ellos has elegido por sus reacciones. Siempre se puede reconocer a un hijo de Dios que ha sido liberado a través del Espíritu Santo en un hermano. No puede ser negado. Si todavía tiene dudas, es tan solo porque no has otorgado completa liberación, y debido a ello todavía no le has dado al Espíritu Santo un solo instante completamente. Pues cuando lo hayas hecho, no te cabrá la menor duda de que lo has hecho. Seguro, porque su testigo hablará tan claramente en favor de él que oirás y entenderás. Seguirás dudando hasta que oigas a un testigo al que hayas liberado completamente por medio del Espíritu Santo, y entonces ya no dudarás más. 5. Aún no has entendido la experiencia del instante santo, pero lo tendrás y lo reconocerás con absoluta certeza. Ningún regalo de Dios se reconoce de otra manera. Puedes practicar el mecanismo del instante santo y aprender mucho de ello, mas no puedes suplir su deslumbrante y reluciente fulgor que literalmente te cegará solo con que lo veas, impidiéndote ver este mundo, y todo ello se encuentra aquí, en este mismo instante, completo, consumado y plenamente otorgado. 6. Empieza ahora a desempeñar el pequeño papel que te corresponde en el proceso de aislar el instante santo. Recibirás instrucciones muy precisas a medida que sigas adelante. Aprender a aislar este segundo y experimentarlo como algo eterno es empezar a experimentarte a ti mismo como no separado. No tengas miedo de que no se te vaya a ayudar en esto. El Maestro de Dios y su lección respaldarán tu fortaleza. Es solo tu debilidad lo que se desprenderá de ti cuando comiences a practicar esto, pues al hacerlo experimentarás el poder de Dios en ti. Utilízalo aunque sea por un instante y nunca más lo negarás. ¿Quién puede negar la presencia de aquello a lo cual el universo se inclina con júbilo y agradecimiento? Ante el reconocimiento del universo que da testimonio de ella, tus dudas no pueden sino desaparecer. ¿Sigo con el 3? No, me gustaría que podamos comentar o hacer preguntas o reflexionar con respecto al final de las dudas, que de alguna forma es bastante certero. Y el capítulo 15 es el instante santo, entonces nos habla de eso, de que el final de las dudas es este instante santo, y que empecemos a aprender a aislar este instante. Y este instante es ese instante de presente pleno, donde te veo, Lige, se te mueve el pelito, y estar consciente de que estás recibiendo la brisa, de la funcionalidad de tu cuerpo, de que estás siendo bendecida por el hecho de que estás respirando sin dificultad. Entonces, más perfecto no puede ser este instante, es pleno gozo. Entonces, poder experimentar ese gozo por estar siendo en este instante ya es enorme. Entonces, cuando aíslo este instante y el siguiente, y permanezco en este presente, que es eterno, eternamente presente, es cuando empiezo a ver que no hay dudas. O sea, en este instante en el que estoy atenta a mi cuerpo, a mi respiración, a lo que me está pasando, y solo a este momento, no hay dudas. Después, cuando empiezo a pensar y que qué voy a hacer, si elijo este trabajo, lo que me dijo, ahí ya me fui. Entonces, en alguna parte también de las lecciones de esta semana, el curso nos dice: empecemos a dedicarle diariamente, todos los días, bueno, acá habla del instante santo, un momento, una actividad o lo que sea que queramos, a ir más allá, a recibir una idea superior a lo que pueda, entre comillas, ¿no?, a lo que pueda ser mi pensamiento regular, que ya sea darme un tiempo de meditación para reflexionar, o sea, pero démonos
démonos el tiempo en nuestra agenda, en nuestro día, para darnos ese momento de ir hacia adentro, de recapitulación, de ver cómo me siento, de parar un poco, y en el yoga se le habla de quizás de estudiar escrituras sagradas. Bueno, esto es lo que estamos haciendo, es eso, de recibir un mensaje que vibre un poco más alto de quizá mi típico pensamiento de comparación o de que tengo que comprar en el supermercado. Bueno, eso es lo que nos hablaban las lecciones de esta semana, de que empecemos a incorporar estos hábitos en nuestra vida diaria que poco a poquito van haciendo la cuestión. Nadie nos dice de que dejemos de hablar de cosas mundanas o de vivir cosas al contrario. Podés comer lo que quieras comer, podés hacer lo que quieras hacer, pero lo interesante es que puedas reflexionar y llevar hacia adentro, hacer este proceso de introspección, de indagación, para mantener o elegir esa paz cada vez por más tiempo. Y cuando no estoy experimentando esa paz, poder darme el momento, en algún momento del día, para poder evaluar o poder ver qué me está pasando. Un poco quería, no sé qué les pareció, si quieren compartir sus reflexiones. No, ¿se cortó internet? Ah. Gaby, ¿querías comentar algo? No, se va. Me gusta el 4 que dice, no te das cuenta de cuán desacertadamente has utilizado a tus hermanos al considerarlos fuentes de apoyo para el ego. Se refiere a que te ha servido de ellos. Claro, o sea, mis hermanos son lo mismo que yo. Entonces, lo que sea que yo perciba de mis hermanos, en realidad, volvemos al principio, a la libertad de elegir, de Viktor Frankl. De que puedo elegir ver a mi hermano que me rechazó, que me insultó, que me hirió o que me ofendió, o también puedo ver que, bueno, lo que se me ocurra, puedo ver que me está pidiendo ayuda, puedo ver que yo interpreté mal eso, que quizás yo creí que me estaba ofendiendo, pero en realidad no, es algo que me puedo terminar riendo. Entonces, no sé, por ahí lo puedo tomar como un chiste y otros lo pueden tomar como una ofensa. Entonces es tan amplio en esta libertad de elegir, pero el tema es que como tenemos libertad de elegir, también podemos elegir ver a mi hermano con inocencia, limpio de culpas, puro. Porque cuando veo, reconozco a mi hermano impurezas, culpas y todo eso, porque son las que yo estoy proyectando y estoy viendo a través de él. Eso básicamente. Y después el otro capítulo es un poco más largo. La pequeñez en contraposición de la grandeza. Y me parece que sería interesante que lo podamos leer la próxima vez, porque es súper interesante. No, bueno, cada una de estas lecturas son muy bonitas, pero es un tema en particular muy, muy bonito, que se viene, la pequeñez en contraposición con la grandeza. Así que a mí me parece que deberíamos cerrar ahora. Si alguien quiere compartir algo más, puede hacerlo. Y seguimos el viernes con el 3, si les parece bien. Ok. Maravilloso, bueno. Sigamos con las lecciones diarias, que son súper, yo comentaba, cada vez me parece más, vamos profundizando en las lecciones y cada vez se hacen más y más y más, no sé, amorosas, expansivas, tan liberadoras, tan al punto, que no dejen de
darse un momento para reflexionar, para escuchar la lección o para leerla del libro, porque es información que es realmente valiosa o interesante para poder asimilarla. Pero bueno, cada uno a su tiempo, tiempo al tiempo, aunque no exista y sea ilusorio, pero tenemos esta posibilidad, tenemos esta oportunidad de leer las lecciones, si tenemos el tiempo o podamos hacernos el tiempo, porque es algo que vale la pena. Es paz. Yo quiero preguntar algo. Por favor, Gaby. Sí. Tú hablabas hace rato de la libertad o la gran capacidad de elegir, ¿no? La última libertad que nos habla Víctor Frank. Pero aquí en un curso de milagros es como, puedo elegir, pero hasta cierto punto, porque hay, o sea, tengo esta, sí, libertad de elegir, pero hay algo como que ya está predestinado, vamos a llamarlo así, o ya está dicho, ya está hecho por el universo, por la vida misma, por Dios. Entonces, como que mi vida ya está dada y en ese, yo así lo veo, pongo mis manos así porque veo como si fuera una carretera, como que te dicen, por esta carretera vas a ir. Si quieres ir así, tortuoso, si quieres ir caminando de puntitas, si quieres ir rápido, si quieres ir con alguien, o sea, ya es tu decisión, pero de que tienes que ir por esta carretera, por esta te tocó, porque ya naciste sin brazos o porque ya naciste sorda, o sea, ya te dicen como cuál es tu destino, pero yo tengo la capacidad de elegir cómo pasarla. ¿Es así? ¿O cómo sería esa elección? Me encanta. ¿Todo es mi elección? ¿Todo? O sea, si yo elijo ahorita matarme, digo, si yo eligiera matarme, es porque ya estaba dicho que yo me iba a morir hoy. O, no sé, o sea, explícame un poco más esto. Me parece súper interesante lo que traes a la mesa a compartir. Personalmente, para mí todo lo que has dicho, todo es lo mismo y todo es sí, pero en particular, digamos, la espiritualidad la veo o lo que he aprendido o la forma en que la veo es que es como si fuera una montaña, entonces podemos llegar a ese pico, tarde o temprano vamos a llegar todos, no es que haya que hacer algo en especial. Algunos son ateos y es su forma, como decías, algunos hacen un camino, otros otro, otros zigzaguean y tenemos la libertad de hacerlo. Pero el camino es ese. Entonces, han habido maestros que nos dijeron, maestros de distintas tradiciones. Hay gente que también, muy sabia, que elige no seguir a ningún maestro. Yo elijo mi propio camino. Entonces, suben, bajan, se caen, pero ¿quién te quita lo bailado? Nadie puede quitarte esa experiencia que has tenido de este camino yo lo elegí y ya no lo elijo más. Ahora voy por otro, porque ya agoté ese recurso y vi que no me sirvió. Voy por otro. Tú si quieres pruébalo, a mí no me resultó. Y así, vamos, digamos, a ciegas, yendo hacia algún lugar que desconocemos. Y de alguna forma, esto que habla Víctor Frankl, la libertad de elegir, y que también es lo que nos dice el curso de milagros, porque el curso de milagros nos dice, lo único que se te pide es tu pequeña dosis de buena voluntad, o sea, que pidas o que tengas ese ánimo de, porque también puedo elegir no hacer nada, como bien decís, puedo elegir terminar con mi vida, con la vida de este cuerpo, está dentro de mi libre albedrío y lo puedo hacer sin ningún problema. Bueno, después todo está atravesado, por eso no hay separación. Cuando hablamos de cosas universales no hay separación. Esto es que una dice trama, Víctor, ¿no? sí, claro, Es una gran trama. lo que dice Víctor Frankl, que es algo universal, él lo dijo de esa forma, es un gran maestro, sabio, pero hay otros que lo han dicho de otra forma, entonces no niega el curso de milagros, al contrario,
dice lo mismo, con otras palabras, de otras formas, él desde el psicoanálisis, desde la psicología, pero nos va diciendo también el principio de mentalismo, del Kybalión, de todo es mente. Entonces todo lo estamos creando con la mente, entonces yo no voy a dejar, Víctor Frankl, me siguen torturando, pero yo puedo elegir cómo estoy experimentando esto que me está pasando. Y el curso de milagros nos dice eso. Hay una lección más adelante que dice, que me parece súper interesante traerla, que dice, no quiero ser un guía, quiero ser un seguidor. Y eso quizá tiene que ver con la pregunta que traes. Una de las lecciones del libro de ejercicios de un curso de milagros. Entonces, nos dice que nuestra función, de alguna forma, es expresar esa pequeña dosis de buena voluntad, ahí está nuestro libre albedrío, porque yo elijo, bueno, nos dice, no quiero ser un guía, o sea, yo no guío a nadie, porque ahí sería mi ego, que yo creo que tengo un poder y que guío a otra persona, sino que cuando yo creo que soy parte del todo, lo que estoy haciendo en alguna parte es seguir el pedido, el llamado, que es de lo que se me ha indicado a mí, que quién sabe qué es lo que se le ha indicado. Bueno, el curso de milagros, en realidad, de una forma o de otra, que nos está hablando todo el tiempo del Espíritu Santo, es un libro canalizado y nos habla de canalización. Y muchas de las personas que conectamos con el curso canalizamos. Y en definitiva, lo que nos invita es que escuches, y esa voz del Espíritu Santo también la puedes llamar la voz de tus guías, tus ángeles, tu ángel de la guarda, esa voz, esa intuición interna que te dice, por esa calle no tomes, hace esto, llama a tal persona, esas cositas intuitivas que van más allá de la razón, que quizá, no sé, no continúes con este trabajo, o no vayas a tal lugar, porque, bueno, lo que sea. Cuanto más estamos atentos o conectados con esa voz interna, que también lo llaman maestro interno, porque en definitiva no hay Dios afuera, sino que somos el reflejo de ese Dios o de ese Espíritu Santo o de esa divinidad que está en nosotros. Entonces, cuando nos conectamos con esa divinidad, dejamos de ser guías, porque yo no guío a nadie, sino que estoy siendo guiada por algo más contemplativo, más amoroso, más grande de lo que es mi voluntad pequeña, mi voluntad individual. Entonces eso es lo que me hace correrme un poco de mi voluntad individual y servir a la voluntad colectiva. Entonces quizá la voluntad colectiva, para mi designio, es que yo trabaje de recolectora de basura. Bueno, es mi trabajo, es mi labor y ayudo a la comunidad y a mis vecinos. Otro, que sea madre, entonces me dedico a la maternidad y de esa forma contribuyo que mi hijo va a ser, no sé, lo que sea. Entonces cada uno, desde su lugar, está contribuyendo al todo. Cuanto más yo me centre en mi necesidad, mi deseo y mi ego, más me voy a sentir aislada, con miedo, con rechazo, que eso también es lo que pasa mucho, que voy a necesitar cámaras de seguridad, contratar seguros para el auto, para la casa, para la computadora, porque me siento atacada, que otras personas van a querer lo que yo tengo, y ahí viene la guerra. Entonces cada vez me voy aislando más y más y más y más, eso me genera enfermedad y bueno, y se genera toda una bola de aislamiento, de separación, que me genera dolor. Entonces yo puedo tener el auto de mis sueños, la casa de mis sueños, la pareja de mis sueños, pero si yo estoy, si me siento aislada, si mi mente repite una y otra vez la separación, la culpa y el miedo, voy a estar viviendo ese infierno en la tierra. Entonces, particularmente, yo vengo de
escuelas o de bases advaitas, de unicidad, donde no hay separación. Entonces, Frankl con esta libertad, para mí dice lo mismo que el principio de mentalismo, que lo que dice el Kybalión, que lo que dice el Bhagavad Gita, que lo que dice un curso de milagros, porque todos tienen, como hablábamos, esta trama, que todos de distintas formas están diciendo lo mismo en realidad. Así es como lo veo yo. No sé qué les parece. Gracias. Más. Gracias a ti, Gaby. Gracias, aclara mucho. No sé, están por ahí Irán, Ana, José Luis. Siempre es un gusto saludarlos. No, estoy bien. Escucharlos. Irán. No, estoy bien. Pensando Buenísimo. nada más. Genial. Ahorita no. Estoy bien. Maravilloso. Bueno, entonces esto, el final de las dudas nos recuerda que en cada momento es como que nuestra mente también va haciendo sus asociaciones. Cuando tengo alguna duda de algo, cuando me siento confusa, confundida, sin certeza, ahí hay algo por trabajar, hay un pedacito de mi ego que me está mostrando un camino para ver, ¿no? Una parte de mí para ver. Entonces nos invita siempre al instante santo, al mantenernos en este presente, contemplando el gozo de simplemente esta presencia. Y por más que, no sé, los casos que nos traerán de estar en un barrio difícil, donde ves que pasa por enfrente tuyo alguien con un arma, uno puede estar en ese instante contemplativo donde en otro momento quizás yo puede haber experimentado miedo, en este instante estoy experimentando que todo está haciendo, que pasa una persona con un arma, que pasa una mariposa, que el viento mueve las hojas del árbol, y que yo simplemente estoy siendo un observador de todo esto, de esta película que veo, como si fuera una película, que pasan cosas. Y pasa la persona que pasa por el lado mío, el árbol, el auto, mi pareja, es como pasan. Y siempre sigo yo, siendo yo, en el yoga se habla de esto que dice Viktor Frankl, se habla de que yo soy el observador, como dice la libertad de elegir. Para poder elegir es que yo tengo que ser consciente de que no es que la mente me domina a mí, sino que hay alguien que está observando esa mente. Todo este estudio que hizo Víctor, este psicoanalista, es que había algo más allá de su cuerpo, más allá de su mente, que era el que observaba todo esto, toda esta historia, todo este relato, toda esta película. Y eso es lo que llamamos el ser, esa voz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo termina siendo un canal para el curso de milagros, intermediario entre la divinidad y nosotros. Un canal de comunicación. Entonces, antes cuando leíamos el apartado 1 de los dos usos del tiempo, que nos decía que en este canal de comunicación, que es el Espíritu Santo, nosotros no podemos interpretar y creer que nosotros tenemos la verdad. Dejémoselo al Espíritu Santo, que nosotros todavía estamos demasiado confundidos como para creer que lo que yo veo es verdadero y que tengo la razón. Entonces ahí podemos, como hablábamos con Gaby antes, confiar, creer, tener esa certeza de que hay algo más allá de lo que yo elija. O sea, si bien yo tengo esta voluntad y yo ejerzo esta libertad, aún así hay una fuerza que también me lleva, me contiene, que me acompaña, que me abraza y que me ama tanto que si yo deseo terminar con esta experiencia física, me lo permite.
es amor puro. O sea, si querés no continuar, te di la vida. Si querés no tener más esta vida, está perfecto. Si querés elegir sufrir toda tu vida, podés elegirlo, está perfecto. Por eso en la ley de atracción, volvemos con las leyes universales, el universo nos dice que sí a todo. Entonces, si yo creo pienso que alguien me va a atacar, el universo me dice sí, entonces viene alguien y me ataca. Entonces, yo así es como justifico mi forma de pensar. Entonces se hace pero lo estoy atrayendo porque eso es lo que yo estoy creando, creyendo a través de mi pensamiento. Entonces mi mente se focaliza en las guerras, en el ataque, pero bueno, de vuelta y siempre estoy hablando en espiral porque y tratando de unir los distintos conceptos que nos dicen lo mismo, porque siempre se trata de lo que yo estoy eligiendo ver y cómo lo estoy eligiendo ver. Y así es lo que voy a ir atrayendo, así es lo que voy a ir viendo en el mundo. Y como nos dice un curso de milagros, lo que vemos, lo que percibimos a nuestro alrededor, es lo que justifica, la percepción es la justificación de las creencias que están en mi mente. Si yo me siento insegura, si yo creo que no soy suficiente, o que, bueno, todos esos pensamientos, el mundo me va a ratificar que no valgo, que no sirvo, el mundo, en mi trabajo no me van a pagar lo que necesite para subsistir y voy a estar todo el tiempo viviendo con esa carencia que yo creo que tengo. Y siempre parte de mi mente lo que estoy creando. Cuando me creo suficiente, hay mucha gente, como hablamos, cada uno experimenta el mismo hecho, reacciona de distintas formas. Hay muchísima gente que en mundos de crisis empieza a despegar con empresas, a traer nuevas propuestas, a crear cosas de la nada, y ¿cómo puede ser eso? Y sí, y hay otras personas que aún así pierden su trabajo, no encuentran trabajo, se deprimen, etc. Entonces siempre seguimos creando a través de esta libertad que tenemos de pensamiento. Gaby, ¿querías comentar algo? Sí. Quería decirte entonces, si todo estamos proyectando y es lo que tengo en mi exterior, en mi mundo, es lo que está en mi pensamiento y lo estoy proyectando. Entonces me pregunto, ¿esto del coronavirus es una proyección de todos nosotros? ¿O de unos cuantos y los demás compramos la idea? ¿O todos lo creamos? ¿O cómo? Sí. Y cada uno lo vive como quiere. En general, la mayoría de personas lo vive como separación. Nos polarizamos, entonces bueno, hay tantas teorías distintas que todo lo que eso hace es separarnos. Entonces yo creo que la vacuna me va a salvar, yo creo que la vacuna me va a matar, yo creo que es un invento y no existe el coronavirus. Yo creo que, bueno, y cada uno hace nicho aparte y se cree separado, y me diferencio de vos que te diste la vacuna o que no te la querés dar. Entonces, todas son ideas de separación. O sea, esta situación lo que nos muestra es tantas ideas egoicas que se manifiestan. Es como, el coronavirus es como las enfermedades físicas también. Se crean, las generamos a través de la mente. Lo mismo pasa con las enfermedades, digamos, mundiales, no sé, comunitarias. Y del mundo. Es una extensión de nuestra mente. Entonces, podemos ver, volviendo con esto de que cada uno reacciona de distintas formas, que pandemias históricamente han habido muchísimas, pero experimentando, y en general se paran, pero experimentarlas de esta forma, cada vez
va cambiando. Liz, querías comentarnos algo. Sacate el micrófono. Ya. Sí, me pasó ahorita que dices eso algo muy curioso. Yo estuve en Mérida, Yucatán, una semana con mi mejor amiga. Ella vivía aquí en Guadalajara, pero se fue a vivir para allá, entonces voy seguido a Mérida. Qué hermoso. Sí, todo muy lindo, es hermoso la playa y todo. De regreso, hice una escala por una semana en Ciudad de México, en donde vive mi papá. Pero lo que les quiero compartir es que cuando llego a Ciudad de México, mi papá, bueno, ya es grande, pero no tan mayor. Pero las hermanas de él ya son bastante grandes, entonces pues siempre tener los cuidados al entrar a su casa por lo del coronavirus y todo esto, ¿no? Entonces sí llegué, me fumigaron y las cosas y todo bien, ya entré y bueno, el saludo. Y en la tarde, a la hora que estábamos comiendo, recibo un mensaje de mi amiga y me dice, tengo que decirte algo. Entonces le dije, estoy en la comida con la familia, pero dime. Y me dice, por WhatsApp, me dice, te voy a mandar el mensaje. Entonces me manda el WhatsApp y me dice, Carlos, o sea, su esposo, dio positivo a COVID. Aíslate, regrésate, vete, no puedes estar ahí. Entonces, yo me acuerdo que volteé y vi a cada una de mis tías que estaban en la mesa y yo así de, ¿qué hago? O sea, me sentí aterrada en ese momento porque dije, Dios, ¿qué voy a hacer? Y obviamente yo no quiero contar que mi papá se enferme o que mis tías se enfermen y empecé a entrar en un pánico, pero tragado, ¿sabes? Entonces, no sabía qué hacer yo. Ahorita vengo, voy al baño, pero me fui a hablarle por teléfono a mi hijo el mayor y yo, ay, es que, ¿qué crees? Entonces le lloré y todo y me dijo, mamá, tranquila, no va a pasar nada. Has estado aquí en Guadalajara, has salido, has andado hasta en camiones y no ha pasado nada. No tiene por qué pasar ahorita. Tú tranquila. Me esperé más tarde y hablé con mi papá, pues le tuve que decir, oye papá, te tengo que decir algo. Me acaba de hablar mi amiga y pues me dice que su esposo dio positivo y pues yo no quiero hacerle daño a nadie, me siento mal. Me dijo, no, 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 tú tranquila, no va a pasar nada, no lo atraigas, no estés pensando en ello. Pero fue más el pánico que me daba mi amiga porque me decía, ya cambiaste tu boleto, ya te aislaste, ya hiciste esto y esto, hasta que tuve que parar y decirle, a ver, tranquila, no va a pasar nada, Dios está conmigo y no va a pasar nada. Todo está tranquilo, todo está neutro, o sea, no pasa nada y me enfoqué en él, no pasa nada, Dios está conmigo, no pasa nada, Dios está conmigo. De eso ya tiene más de 8 días y bueno, hasta hoy no ha habido nada. Pero vaya que te contagia la manera en cómo reacciona alguien y como está ahorita la situación de pandemia y que si ya viene la cepa delta y cepa no sé cuántas cepas, es complicado a veces reaccionar de la mejor manera hasta que alguien te tranquilice. Y yo soy muy estresable, por eso estoy aquí. Estoy aprendiendo mucho, estoy aprendiendo a confiar, estoy aprendiendo a entender. Entonces, fue una buena lección. Hermoso. Y pensé mucho en esto. Definitivamente, porque incluso traes un condimento más que no había hablado, que es la culpa de que voy a de lo que puede llegar a generar. Entonces, también nos damos cuenta cómo todo esta, yo no hablo en sí del virus, sino que del pensamiento que se crea alrededor y que se genera. Esto de que el que no quiere usar barbijo es un irrespetuoso, inconsciente, porque está enfermando a toda la población y así es como nos señalamos, nos separamos y nos rechazamos y nos queremos exterminar al otro. Sí. Hay lugares donde por personas que se bajan el barbijo para respirar son abucheadas, no sé, le dicen de todo. Entonces, ahí es donde sale la intolerancia, sale toda esta agresión, esta violencia, que en realidad ya estaba de antes, porque está en la mente. Ahora le decimos por el coronavirus, mañana le vamos a decir por qué, no sé, no hay trabajo, entonces estoy más irascible, bueno,
lo que sea. Pero Sí. en definitiva, todos estos ejercicios, volvemos con este señor Víctor Frankl, todo depende de nuestra forma de esta libertad que tenemos de elegir. Y hermoso el mensaje de tu hijo, bueno, mamá, desesperándote no vas a solucionar nada. Sí. Salís corriendo tampoco. Sí. Y bueno, es hermoso elegir la paz, elegir bueno. Y lo hecho está. Sí, afortunadamente no, hasta ahorita no, nada, sí traigo ardor de garganta, pero también fue por tanto cambio de clima, ya es muy caluroso, Ciudad de México muy frío, regreso a Guadalajara y las lluvias están terribles, pero esa parte también empiezas acá, ¿no? Ay, me arde, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, pero no, o sea, sí estoy aprendiendo mucho lo de tener fe, lo de que dices ahorita, la enfermedad es mental y nos enfermamos mentalmente. Cuando a mí me pasó algo, pues yo te he contado, algo muy complicado que nunca, o sea, aparentemente, o sea, o más bien conscientemente, yo nunca pensé en enfermedad o en generar una enfermedad. Yo tenía una vida muy dinámica en la que subía, bajaba, corría y bla, bla, bla. Claro. Y nunca pensé en estar enferma y era lo que menos quería. Uh-huh. Y encontrar lo que yo tenía, todos los síntomas que traía, que yo me estaba en verdad muriendo, me tardé 5 años en saber lo que tenía. Entonces, ahí es donde yo me pongo a pensar, ¿pero cómo la elegí? ¿O la elegí desde antes como experiencia? ¿A eso te refieres? Sí. Claro, desde ya que es inconsciente. Okay. Incluso cuando hablamos, si depende, si lo hablamos de energía, por ejemplo, cuando vemos el aura de una persona y si tú tienes un trabajo estresante, que con tu mismo trabajo, quizá otra persona la pasa de lujo, otros viven estresados y cada uno lo toma como puede. Entonces, cuando vemos el aura, si vamos a hablar a nivel energético, vamos viendo que si vivimos una vida estresada, nuestra aura se va achicando, se va oscureciendo, van habiendo lugares donde empiezan a haber bloqueos energéticos, según si no me expreso, si me cuesta expresarme, si siento ira, depende. Y eso primero ocurre en la forma más sutil, que es en el pensamiento. Si yo estoy rechazando, si me siento ansiosa todo el tiempo, ese hábito de pensamiento que hasta es inconsciente, hasta quizá ni siquiera te das cuenta de que estás todo el tiempo pensando en que odias tu trabajo, no sé, o tal o cual cosa, porque ya lo naturalizamos. Entonces, ahora que decís, yo estuve 5 años y me senté a pensar por qué, bueno, es una bendición, porque después de esos 5 años te sentaste a pensar por qué, porque antes no lo habías hecho. Entonces, hay muchos autores que hablan acerca de la enfermedad como camino de sanación, como muchas veces las enfermedades físicas son un puente a encontrar todas esas explicaciones que antes jamás se me ocurrió ver o no me había dado cuenta, pero siempre estuvieron ahí. Sí, es cierto. Entonces, de alguna forma, sí, muchas veces elegimos ese dolor físico porque hasta que no me dolió, ni lo miré, ni me di cuenta que estaba eso. Y naturalicé el estrés, naturalicé la angustia, naturalicé un montón de cosas que nadie me dijo que no es común, que no es sano para mí. Para mí eran normales. Y bueno, y aquí estamos. Muchas gracias. Sí, a ti. Bueno, señores y señoritas, es un gusto siempre compartir, escucharnos, vernos. Y bueno, y nos encontramos el próximo viernes a la misma hora en el mismo Vaticanal. Espero mucho. Espero mucho que tengan un buen descanso, buenas noches. Y nos vemos. Descansa tú también. Un abrazote. Así sea, gracias. Bye, descansen. Bye, bye. Gracias. Bye, gracias. Bye. Bye.